hacer esta guía de pocas placas, en realidad, como ayuda para poder hacer un seguimiento de la clase de hoy, pero, a ver, es simplemente una guía, ¿verdad? A ver, espera un momento, que ahora sí, ahora yo la puedo ver también. Bien, se me ocurrió hacer una pequeña introducción antes de ingresar al estudio de los modelos de sistema de relaciones laborales, porque me pareció importante considerar estos puntos previamente a hacer esa construcción teórica de los modelos de relaciones laborales. Entonces, previo a ver los modelos, los tipos de modelos, el modelo uruguayo de relaciones laborales también, me pareció tomar en consideración algunos puntos ya dados por el profesor Hugo Fernández en las clases previas. ¿Sí? Bueno, se habló de un sistema de relaciones laborales, se habló de la conformación de ese sistema de relaciones laborales, y para crear los modelos de sistema de relaciones laborales, que ya vamos a ver qué es un modelo también, estas palabras nuevas que van surgiendo, qué es un modelo. Previamente vamos a hacer la conformación de ese sistema de relaciones laborales muy rápidamente. Estos puntos igual se van a tratar con mayor profundidad en los módulos siguientes, ¿sí? Ya en el segundo módulo vamos a hacer un estudio detallado de las organizaciones profesionales. Bueno, eso ameritará una clase para cada actor social. Bien, tenemos entonces que el sistema de relaciones laborales está conformado por, en primer lugar, y lo más importante, por actores sociales. Y los vamos a ir detallando de a uno con un análisis, si se quiere, como les digo, muy superficial, ya que después van a ser puntos de tratamiento en los módulos siguientes. El Estado. El Estado que siempre históricamente ha intervenido en el sistema de relaciones laborales con mayor grado o menor grado de intervención, pero el Estado está presente en el sistema de relaciones laborales ¿a través de qué? A través, por ejemplo, de la legislación, ¿sí? La legislación que hay, por supuesto, hay legislaciones que son muy permisivas o que promueven las relaciones laborales, no obstante hay otras leyes que pueden dificultar o pueden limitar el sistema de relaciones laborales o el relacionamiento entre, entre las organizaciones profesionales. Estas leyes, las cuales son dictadas y no solamente leyes, hablo de leyes en sentido general, que son dictadas por el Estado, se encargan de crear las organizaciones profesionales, de regularlas, ya les digo, con distinto grado de intervención o reglamentarismo o reglamentación, pero bueno, las leyes entonces, en principio, regulan el sistema de relaciones laborales. ¿Y cuándo más participa aparte de la legislación? ¿En qué otros ámbitos el Estado participa en el sistema de relaciones laborales? También a través de la administración del trabajo, ¿sí? A través de la administración del trabajo. Por ejemplo, en nuestro país, la Administración de Trabajo sabemos que está a cargo de Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, ¿sí? Concretamente, por ejemplo, la Inspección General de Trabajo, que se encarga de administrar el trabajo a través de controles, de fiscalización del cumplimiento de normas laborales. Pero el Estado también participa en qué? Que es lo más, de pronto que estamos habituados a ver, y sobre todo ahora en esta última semana, sobre todo, con el tema de las nueva convocatoria a las rondas de los consejos de salarios. El Estado también participa de las negociación colectiva,
¿sí? La negociación colectiva, que no solamente lo hace a través de los consejos de salarios, sino también a través, en forma tripartita, ¿sí? Con la finalidad de dirimir situaciones conflictivas que no atienen precisamente al funcionamiento de los consejos de salarios, ¿sí? Así que entonces el Estado, dijimos, participa en la administración de trabajo, participa en la negociación colectiva, en los conflictos colectivos. En Uruguay es la participación de esos intentos de resolución de los conflictos colectivos no están, como decirles, estructuradas bajo leyes estrictas. Por eso yo le decía, las leyes que regulan el sistema de relaciones laborales o atinentes a las relaciones laborales pueden fomentar o promover las relaciones laborales o bien las puede limitar. Y ya con todo esto nos vamos conformando una idea de nuestro país, de Uruguay, ¿verdad? Bueno, bien, decimos que el Estado participa, que el Estado interviene, es importante saber el grado de intervención en las relaciones laborales, ¿sí? Si es un alto grado, si se deja en libertad a las partes para actuar, para constituir las organizaciones sindicales, para funcionar las organizaciones sindicales y las organizaciones empresariales también, ¿sí? De todas maneras, las respuestas van a ir surgiendo a medida que vamos avanzando en la clase de hoy, ¿sí? Entonces, dijimos que el Estado participa en los conflictos colectivos, también el Estado puede estar presente como miembro de un organismo internacional o regional. Se me ocurre darles el ejemplo del Mercosur, ¿no? Un acuerdo social, comercial, o comercial, con finalidades también sociales. Tenemos la Declaración Sociolaboral de Mercosur, donde se regulan derechos laborales, ¿sí? Entonces, el Estado de una manera u otra está presente en las relaciones laborales, y ya vamos a ver cuándo esta intervención llega a ser reglamentarista, ¿sí? Incluso no es el caso uruguayo como lo vimos, pero sí en otros países hasta eh, limitante de lo que es la negociación colectiva y, bueno, y la conformación de organizaciones sindicales. Esto que les voy a decir ahora lo vamos a reiterar en otros puntos de los módulos. Tengan presente siempre que el derecho colectivo del trabajo, y siempre cuando hablamos de sindicatos y hablamos de organización empresarial y hablamos de Estado, tenemos que tener una idea que quizás ya la vieron en alguna otra materia, que es la estructura triangular del derecho colectivo de trabajo, ¿sí? Por un lado tenemos la negociación colectiva, por otro lado tenemos el conflicto colectivo, y por el otro lado los sindicatos o las organizaciones sindicales. Esta estructura triangular, para funcionar, tienen que estar presentes los tres elementos, ¿sí? Los tres elementos. Si uno de los elementos que les mencioné no funciona, bueno, allí precisamente quizá uno de los motivos sea la presencia del Estado o la intervención del Estado reglamentando, regulando o eventualmente hasta limitando el funcionamiento, la constitución de los sindicatos, de las organizaciones empresariales, ¿sí? Bueno, luego del Estado tenemos los... Profe, disculpa. sí, No entendí, si uno de los tres no funciona, ¿qué pasa? claro, esta relación o esta estructura triangular está interrelacionada, ¿verdad? Entonces, si hay, por ejemplo, vamos al ejemplo que de pronto resulta más práctico y se puede comprender. Si hay leyes que limitan, por ejemplo, lo que es la negociación colectiva, y esa negociación colectiva se encuentra regulada
desde el inicio, por ejemplo, estableciendo procedimientos, estableciendo reglas de funcionamiento, estableciendo cómo tiene que ser eventualmente un convenio colectivo, no existe en nuestro país, reitero, eso lo vamos a ver con mayor profundidad igual más adelante, pero si existe una ley que regule todo el procedimiento de negociación colectiva, podríamos decir incluso que, bueno, estamos frente a una intervención importante del Estado, y es un ejemplo de leyes que seguramente están limitando la negociación colectiva. Eso fue toda una discusión también cuando se sancionó a partir del 2005 en adelante, que hubo muchas legislación que tutela a los trabajadores, de protección a los trabajadores. Una de ellas fue la Ley de Negociación Colectiva en el año 2009, y bueno, allí corrió chorros de tinta, tratando de visualizar si efectivamente esa ley de negociación colectiva, tanto en la actividad privada como en la actividad pública, hacía que nuestro país cambiara de una situación de desregulación, ¿sí?, a una situación de regulación o de limitación de derechos laborales. Bueno, el tiempo fue testigo de que efectivamente las leyes que fueron sancionadas de tutela al trabajador es precisamente tutelar, protectora y promotora de la negociación colectiva, en este caso, que es el ejemplo. Yo no sé si quedó claro. Son todos para Sí, ustedes, profe, gracias. quizás sean conceptos nuevos que lo vamos a ir profundizando. Yo esto lo vamos a dar muy por arriba, simplemente, como les dije, para tratar de conformar una idea de modelo de relaciones laborales, ¿sí? Me pareció importante, y quizá después al finalizar la clase vean la secuencia de estas placas, y bueno, y a dónde llegamos. Bueno, y los sindicatos. Tenemos muchas definiciones de sindicatos, y no vamos a dar todas, obviamente, pero sí quería darles una idea de qué es un sindicato. Un sindicato lo vemos como una asociación continua de asalariados que tiene un objetivo de mantener, ¿sí?, o mejorar las condiciones de trabajo. Es una noción, es simplemente una noción muy abarcativa quizá, pero es para tener una idea de qué hablamos cuando hablamos de sindicatos. Y los orígenes de los sindicatos fueron, ya creo Profesora, que en la evolución en la evolución de las relaciones laborales al principio se dio así. disculpe que la interrumpa, ¿podría volver a repetir lo de los sindicatos? Sí, que sindicato se puede entender, es una de las nociones simplemente para saber a qué nos referimos, una asociación continua o permanente de trabajadores con el objetivo o con la finalidad de mantener o mejorar condiciones de trabajo, condiciones laborales. El sindicato ha pasado por una historia. Bien, el sindicato ha pasado por una historia de prohibición al inicio, y el inicio, estamos hablando, nos tenemos que retrotraer por lo menos a la revolución, a la primera revolución industrial, ¿no? Sería en la segunda mitad del siglo XVIII aproximadamente, donde fueron surgiendo las primeras acciones colectivas. Fue transitando las organizaciones sindicales periodos de mucha turbulencia, al principio prohibidos, luego hubo una especie de tolerancia, que si bien las normas o las leyes prohibitivas estaban vigentes, bueno, no se aplicaban, hasta que finalmente, luego de muchos años, bueno, incluso hay, como les dije, leyes que promocionan todo lo que tiene que ver con las organizaciones sindicales y la libertad sindical.
O sea que los derechos sindicales conquistados hasta la fecha ha sido producto de muchas luchas, ¿verdad? Luchas económicas y políticas también. Y ha desempeñado el sindicato un papel o una función muy importante en lo que es en la política de los países y en la misma sistema en el ámbito laboral, en el mismo sistema de relaciones laborales, tanto a nivel regional como internacional. Y para ver a continuación el tema de sindicatos, me pareció importante también destacar de los sindicatos, de las organizaciones sindicales, las funciones principales. Se me ocurre que la primera función de los sindicatos es la defensa y la promoción de los intereses de sus afiliados, ¿verdad? La defensa y la promoción, la representación de sus afiliados y obviamente la prestación de servicios para sus cotizantes, para sus afiliados. Y de sindicatos o de organizaciones sindicales tenemos de varios tipos, ¿no? En Uruguay tenemos sindicatos por rama de actividad, ¿verdad? Que son los que se presentan ante los consejos de salario, pero tenemos también sindicatos de empresa, tenemos comité de base en las empresas, podemos tener sindicatos en un establecimiento o en una sección específica dentro de una empresa. ¿Sí? Esto es simplemente, yo reitero, la clasificación de sindicato va mucho más allá. Esto es simplemente para ingresar al tema de los modelos de sistema. Y el poder de los sindicatos, va a depender de muchos factores internos y factores externos también. Sí, obviamente que un sindicato fuerte, un sindicato con una estructura sindical sólida, decimos que, como primer punto, que es un sindicato representativo, ¿no? Que tiene ¿sí? Que tiene la capacidad de movilizar a sus afiliados. ¿Sí? Un sindicato fuerte o un sindicato sólido es aquel que trata de evitar lo que es toda la fragmentación sindical, la división, la escisión sindical. ¿Sí? Un sindicato fuerte es aquel que tiene una estructura organizativa, entonces, bien constituida. Bien, y los sindicatos, las organizaciones sindicales se encuentran con muchos desafíos, con muchos retos, ¿no? Sobre todo considerando la situación actual, y no solamente a nivel nacional. Tenemos, por ejemplo, bueno, hablando de la fragmentación, ¿sí? La fragmentación del movimiento sindical, tenemos también la internacionalización, ¿sí? La internacionalización de la economía, es un reto importante para los sindicatos, así como también, y eso va de la mano, la finalidad del sindicato, que es mantener viva sus afiliados, ¿verdad? Aumentar el número de cotizantes o de afiliados. Ya vimos también los objetivos, en términos generales, los objetivos de los sindicatos, bueno, es la defensa de los intereses de sus miembros, defender las condiciones de trabajo. Y pasamos al tercer punto, que son el otro actor social de importancia, las empresas o las organizaciones empresariales. Sí, allí empresas, ustedes ven, puede ser considerada en forma individual o organizada o asociada a alguna cámara o alguna federación o confederación para la defensa de los intereses comunes de esas empresas. Y también las funciones principales de las organizaciones empresariales es haciendo un paralelismo también con las organizaciones sindicales de trabajadores, la defensa y promoción de sus miembros, ¿verdad?
y la influencia o la injerencia en la administración pública, ¿no? Para que se adopten políticas favorables a los intereses de los mismos empresarios. ¿tá? Tratan de influir en la administración pública, en la opinión pública también, a través de los medios de comunicación. ¿Sí? Esa es una de las funciones entonces de las organizaciones empresariales, la defensa y promoción de los intereses de sus miembros, la representación también de sus miembros, por ejemplo, en instituciones establecidas por ley, en comités económicos, sociales, en foros tripartitos. Por ejemplo, un ejemplo es la OIT, ¿verdad? Que está representada, que es un órgano tripartito y que está representada por los tres órdenes que estamos viendo, el Estado, las organizaciones sindicales y empresariales. Pero el origen Marianela, sí. un caso Sí, Daniela. muy conocido acá en Uruguay es Cinefop, ¿no? Que hay por ley se obliga a una representación institucional de las organizaciones de empresas, ¿no? Que debe ser de los pocos lugares en el cual se obliga a las organizaciones de empresas a tener una representación. Clarísimo, muchas gracias, Daniela. Es otro ejemplo. Sí, hay ejemplos de tripartitos. Se me ocurre ahora también el directorio de BPS, por ejemplo. El directorio o sea, de BPS, sí, está bien. Sí, bien. los institutos de previsión, sí, tenés razón, también. Sí. Bueno, pero claro, las organizaciones empresariales, el origen de estas organizaciones empresariales, que incluso fueron anterior al origen de las organizaciones sindicales, no estaban vinculadas al tema laboral, para nada. O sea, estas organizaciones surgieron con el fin netamente comercial, en un ámbito y en un tiempo donde estaban donde se organizaban. Incluso el antecedente de la Bolsa de Comercio es la Bolsa de Comercio Montevideana, que allí su origen fueron en el 1860 y pico, anterior a las organizaciones sindicales, y bueno, era organizado, digamos, como un local donde allí se concentraba todo lo que era la parte mercantil, la parte de comercio, importación y exportación. Entonces, las organizaciones empresariales no surgieron. De hecho, la asociación de empresas tienen otra finalidad que no son exclusivamente y únicamente los temas laborales. Bien, de hecho, cuando se convocó a la Conferencia Internacional de Trabajo en el año 1925, en Latinoamérica fueron 3 organizaciones empresariales de 3 países, o sea, no había un interés directo en lo que tiene que ver con las relaciones laborales, en definitiva. Bien, y los objetivos en grandes rasgos, que pueden haber muchos objetivos de la organización empresarial, pero claro, todo se centra en la parte económica. Se puede decir que un objetivo principal de la organización, y que eso lo vemos también en la preocupación actual en estas rondas de Consejo de Salario, es el tema de costos, o sea, el costo de mano de obra, el tema de la viabilidad de la empresa, la propiedad, la viabilidad de la empresa, el hecho de aumentar el campo de acción empresarial y el poder de decisión. Eso siempre está presente en la organización empresarial. Bien, y ahora vamos al segundo punto. Después de dar este pantallazo rápido de estos 3 actores sociales, tenemos el poder. El poder. ¿Qué es el poder para ustedes? A ver, quizá 1 o 2 intervenciones nada más. ¿Qué entienden por poder? En términos generales, digo, no... bueno, si quieren poner un ejemplo de las relaciones laborales, mejor, pero una noción. Y el poder es, por ejemplo,
tanto en un individuo o en una organización, ¿no? que está constituida por varios, tienen el poder sobre otros de tomar decisiones y resoluciones sin que la otra parte pueda a veces hacer nada. Sí, eso es bien trasladado a un ámbito de negociación, digamos. Pero el poder, abstrayéndonos del tema de las relaciones laborales. Profe. Pero está bien, Jimena, es correcta la idea que estás proporcionando. Pero en realidad lo que yo quería era, bueno, a ver, el poder, una noción básica. Yo ejerzo poder. Sí. Disculpe que la interrumpa. Para mí el poder es la persona o la autoridad, digamos, que tiene, perdón la redundancia, pero es quien tiene justamente la autoridad de decidir y mediar sobre los conflictos o decisiones. Está bien la intervención. Me quedo con la palabra autoridad. Profe. Sí. Para mí es la capacidad que tiene cada persona para llevar a cabo algo. Bien. Ahí estamos ingresando. El poder, en sentido general y sin ingresar al ámbito de las relaciones laborales, exactamente, es la capacidad que tiene una persona, ahí está, una persona, de influir, digamos, en el comportamiento de un tercero o de otra persona. Yo les traje acá, pero 3 líneas nada más le voy a leer, una noción que da Foucault, yo creo que en las placas no está, ¿no? Foucault sobre el poder. Michel Foucault, que es un francés, un historiador, filósofo, sociólogo, multifacético, fue Foucault. Hablaba de poder y dice, el poder es una forma en la que ciertas acciones modifican otras. El poder existe únicamente cuando es puesto en acción. Este actúa no sobre los otros, sino sobre sus acciones presentes o futuras. Foucault lo que hizo en su obra del sujeto y el poder fue plantear el sinónimo de poder como acción. O sea, el poder es acción. El poder es acción. Donde hay un otro sobre el cual se ejerce poder, como dijo la compañera, donde se ejerce poder, y allí está la reacción de ese otro, o la respuesta de ese otro, ¿sí? Y genera o desencadena una situación entonces de confrontación o de consenso. Confrontación o consenso. ¿Sí? O acuerdo, o colaboración. ¿Tá? Foucault hablaba de que era un juego, que el poder es un juego de acciones de unas sobre otras. Este juego de acciones es dinámico, y lo importante para Foucault es que que los sujetos que participan de esas acciones, que le decía una acción sobre otra acción, son totalmente libres, ¿sí? Hay libertad de los sujetos, eso es importante. Hay muchas nociones de poder, Max Weber también habla de poder y de la legitimación de poder, pero me pareció adecuado traer esto muy concreto y muy claro también. ¿Sí? El ejercicio entonces del poder como acción, y ese poder como acción supone o genera obediencia. ¿Sí? Obediencia, pero esa obediencia es libre, porque no es una dominación, digamos. No es dominación, es una obediencia libre, justamente sobre la base de la libertad de los sujetos. Bien. Bien, con esta brevísima noción de poder, entonces, y esta relación de oposición entre acciones, o relación de oposición entre personas, entre iguales, puede ser una relación de poder
horizontal o vertical, entre pares o entre jerarcas o superiores y subordinados. Bien, estas relaciones de poder entonces generan en las relaciones laborales algunas situaciones. ¿Cuáles son? Ya hablamos de algunas al pasar. Dijimos de cooperación, de colaboración. ¿Sí? Esa es una primera situación que genera entonces esta relación de poder. De cooperación, de colaboración. Sobre todo esta hipótesis o esta situación se genera como iniciativa por parte de la empresa, ¿no? De administradores de la empresa que tratan de a sus subordinados o a sus empleados, tratan de acercarlos a lo que es la parte administrativa o la parte gerencial para justamente tratar de que este empleado colabore, participe de decisiones dentro de la empresa. Este es un ejemplo de cooperación o colaboración. Otra situación que genera esta distribución de poder en las relaciones laborales es una situación una situación contestataria por parte de las organizaciones sindicales. Esta situación contestataria es cuando la organización sindical rechaza todo tipo de acercamiento o de cooperación o de colaboración. Podemos también tener una situación conflictiva. Esta situación conflictiva permite combinar o alternar soluciones de negociación y de conflicto. ¿Va quedando claro? Entonces son situaciones. Primero, la de cooperación. La otra situación que les planteé, producto de la distribución de este poder, en las relaciones laborales, es la contestataria. La tercera, la conflictiva. Y puede haber incluso una cuarta de sumisión o marginación donde la empresa directamente impide la organización de un sindicato. Bien, pero estas relaciones de poder que se dan en las relaciones laborales, ¿de qué depende? Primer punto, depende de la intervención del Estado. Y esto es bien importante, porque a partir de esta intervención del Estado es que vamos a construir nosotros el modelo de sistema de relaciones laborales. ¿Sí? Un modelo de relaciones laborales más intervenido o menos intervenido. Más reglamentarista o menos reglamentarista. Otro punto son los cambios en la situación económica. Y vaya que los cambios en la situación económica inciden, ¿no? Inciden en las relaciones de poder entre las organizaciones profesionales, e inciden en la capacidad de negociación también de los actores y de sus resultados, de los resultados de la negociación colectiva. Eso lo estamos viendo ahora, ¿no? Con el tema de la 9ª ronda de los consejos de salarios. Y bueno, en realidad la situación económica, ya con el periodo del año pasado, 2020, ya la situación económica, producto de la pandemia, hizo que se acordara por los grupos madres de Consejo de Salarios un periodo puente de un año, ¿no? Que finalizó ahora en el mes de junio, en el mes 6.
Eso es un ejemplo claro de que los cambios en la situación económica varían varían o influyen en las relaciones de poder de los actores sociales. ¿Va quedando más o menos claro hasta acá? El Sí, tema del profe. punto A, el punto A es muy importante, la intervención del Estado. El tema que yo estoy bastante limitada en ingresar al estudio de la heteronomía y demás, porque es punto de estudio del módulo siguiente. Entonces no me quiero extender sobre la intervención del Estado, si después lo vamos a ver con mayor profundidad. Pero tengan en cuenta que lo puse como punto primero, ¿no? Primer punto, intervención del Estado. Bien. Volvemos nuevamente después a la intervención del Estado. Eso lo ponemos como en rojo. Lo vamos a ver en las placas siguientes. Bien. ¿Qué más? ¿Qué otras situaciones generan entonces implicancias o injerencias en las relaciones de poder? Perdón. El cambio en la organización del trabajo. Se está viendo mucho ahora. Bueno, y ahora con la ley de teletrabajo. Cambios en la organización del trabajo impacta directamente en las relaciones entre las organizaciones profesionales. Y es un tema complejo, es un tema con muchas aristas, donde acá se incorporan tanto temas como la empleabilidad, temas como obviamente el salario, y en grandes rasgos, ¿no? La capacitación, la formación, son muchos puntos que se incluyen dentro de estos cambios en la organización del trabajo. En sentido amplio, ¿no? No pensemos solamente en el teletrabajo, en las plataformas digitales, la tecnología. Bien. Marianela, Sí, perdón. siguiendo la definición de Foucault de poder, justamente en estos tres pilares que vos mencionás de relaciones de poder, ahí justamente se ve de qué forma se puede ejercer el poder, ¿no? Digo, cómo impacta el ejercicio del poder, tanto si es un Estado en donde el poder que emana del Estado es muy fuerte para intervenir en las relaciones laborales, digamos, no necesariamente que sea a favor, ¿no? Sino que sea muy fuerte, ¿no? O sea, o tenga caracteres autoritarios, ¿tá? Y lo mismo el tema de los poderes de determinados dispositivos que hay en las relaciones laborales, como por ejemplo, o que aparecen elementos disruptivos como la pandemia, por ejemplo, ¿no? Ah. Sin duda alguna, el poder invisible que ha tenido la pandemia sobre toda la sociedad y en especial sobre las relaciones laborales, digo, ha sido inaudito, ¿no? Entonces, digo, ¿cómo podemos ver, digamos, cómo el poder muchas veces se apropia, ¿no? de cuestiones que no las tenemos previstas, ¿no? Totalmente, de acuerdo, sí. Sí, yo al simplificar esto en estos 3 puntos, eran más puntos en realidad, y yo digo, bueno, los voy a simplificar en estos 3, pero quizás 2 hubieran sido suficientes, y es verdad el tema de lo que dice Daniela. Lo que sí, el tema de la intervención del Estado, obviamente que sí, y eso lo vamos a ver. Uruguay es considerado como y eso lo vi yo hace un mes en un seminario internacional, es considerado como una panacea dentro de lo que es América Latina respecto al funcionamiento de las relaciones laborales, la negociación colectiva, todo lo que tiene que ver con como le voy a decir, el origen o la creación de un sindicato, la constitución, discúlpenme, de un sindicato, el funcionamiento del sindicato, o sea, dentro de la regulación que existe
a partir del 2005, que hubo muchas leyes y reglamentos protectores, no dejó de ser un modelo, o se dice, como dice Hugo Barreto, el profesor Hugo Barreto, que es un modelo levemente intervenido, ¿sí? Con normas de protección y no de limitación. En otros países existen, por ejemplo en Chile, una gran limitación para la sindicalización y la negociación colectiva a nivel de rama. Y ahí es lo que yo les decía, van de la mano. Cuando hay libertad sindical, hay negociación colectiva plena. Bueno, es una relación, esa estructura triangular se la tienen que grabar a fuego, porque aparte es fácil de entender y bueno, y lo van a ver, lo vamos a ver en reiteradas oportunidades en otros puntos del programa. Bien. ¿Alguna pregunta más? Esto podemos hablar, pero una clase entera, con el tema de los cambios en la organización del trabajo, mucho para hablar. Pero bueno, esto yo simplemente un esquema, porque todavía no vimos los modelos. Bueno, pasamos a la siguiente placa, es esta, ahí está. Bien, ¿y cuáles son los ámbitos entonces de actuación de los actores sociales? Y lo vemos allí, en estos cuatro ámbitos. Primero, la primordial, la negociación colectiva. Y la negociación colectiva así a secas, o sea, negociación colectiva que comprende tanto la negociación bipartita a nivel de empresa, o la tripartita, ¿sí? A nivel de los consejos de salarios, o como dice la ley de negociación colectiva de la actividad privada, la negociación colectiva por cadena productiva, ¿sí? O sea que son las tres grandes instancias de negociación colectiva: bipartita, tripartita o por cadena productiva. Que después vamos a ver lo que es la cadena productiva, que digo, eso en la práctica no los estamos, no hay una referencia, no hay ejemplos. Pero bueno, la bipartita por rama de actividad entonces, y cadena productiva, que son los tres ámbitos de actuación entonces de los actores sociales en la negociación colectiva. Y esta negociación colectiva después de... ¿Sí? Que había una... Esta negociación colectiva desencadena una serie de puntos también, que lo vamos a ir viendo, que son los niveles de articulación, que son las materias, qué materias o qué temas se puede tratar en una negociación colectiva, cualquiera sea el ámbito, la estructura de la negociación colectiva. Son todos elementos que lo vamos a profundizar en su oportunidad. Bien, ¿dónde más actúan o participan estos actores sociales, aparte de la negociación colectiva? Bueno, en la negociación colectiva, disculpen, bipartita, lo vamos a ver igual, ¿no? Son empresa con su comité de base de trabajadores dentro de la empresa. La tripartita, bueno, lo sabemos que son con las cámaras, la organización sindical correspondiente, y si es en Consejo de Salario, un delegado del Poder Ejecutivo. En realidad no son uno, son tres, pero eso, la conformación después lo vamos a ver más adelante. Bien, la participación en órganos u organismos oficiales. Y acá lo que decíamos hoy, la participación de los actores en órganos u organismos oficiales. Ya lo dijimos, la OIT, Daniela dijo, el INEFOP, el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el BPS también, con su directorio tripartito. Tenemos la participación como tercer punto, la participación de los trabajadores en órganos de la empresa. ¿Sí? Lo que yo les decía hoy, por lo general son las empresas que
solicitan, o digamos, o invitan a los trabajadores a participar de sus órganos de decisión, que es un motivo también de discusión por parte de las organizaciones sindicales, teniendo en cuenta, bueno, obviamente los principios de confrontación, ¿verdad? Y ese concepto clasista también de que cómo va a participar un trabajador de los objetivos o de las decisiones de la empresa. Pero bueno, que sepan entonces que este es otro ámbito de actuación de los trabajadores en las decisiones de la empresa. Bien, el cuarto punto es el diálogo social. Es el diálogo social, y yo diría que el diálogo social incluso comprende, ¿no? Omnicomprensiva de los puntos que le dije, incluso la negociación colectiva. La negociación colectiva es una forma de diálogo social. Y el diálogo social ha sido definido, o sea, muchas veces, tiene distintas definiciones y enfoques también, pero se podría decir que es un procedimiento de consulta, ¿verdad? Es un procedimiento de consulta entre los actores, el diálogo social. De consulta, de información también, un ámbito de discusión. Les dije recién, bueno, que la negociación colectiva es una forma de diálogo social, independientemente de que esa negociación colectiva llegue a buen cauce, ¿no? Independientemente de que se firme o no un convenio colectivo. Por eso entonces es un procedimiento de consulta entre los actores sociales. Y no necesariamente tiene que haber una institución o un órgano, ¿verdad? Puede ser un diálogo social que se conforme sin tener un órgano que participe en ese diálogo, o una forma institucionalizada de consulta e información. Bien, pero el diálogo social... Marianela, segunda reto, el diálogo social es la forma más desestructurada, digamos, y la negociación colectiva es la forma más acabada, con determinadas reglas a seguir del diálogo social. Sí, es verdad, eso iba. También este punto va a ser incluso objeto de estudio con mayor profundidad. Es verdad, y el diálogo social es más, la dimensión del diálogo social va más allá de la dimensión en sí del trabajo, ¿verdad? Mucho más allá, y bueno, son incluso otro tipo de relaciones de poder que incluso pueden no tener que ver o no estar relacionado con las relaciones laborales. Pero bueno, es necesario. El diálogo social es una condición necesaria, aunque no es casi siempre suficiente, ¿no? Muchas veces no es suficiente debido a la complejidad de la sociedad, ¿no? Tiene una composición cada vez más compleja que hace imposible que los intereses colectivos de organizaciones sindicales y de organizaciones empresariales se manifiesten dentro de ese diálogo social. Un apunte que les quiero hacer, en la primera placa del tema de los actores sociales, esto es una, ¿cómo les voy a decir? Una placa muy simplista, ¿no? Porque en realidad hay muchos más actores, ¿sí? De las relaciones laborales. Por eso me acordé ahora que dije que la sociedad se ha complejizado tanto. Hay otros actores, aparte de estos tres que están indicados acá, y que influyen en las relaciones laborales. ¿Qué otros actores se les ocurre? ¿Qué otros nuevos actores se les ocurre? Aparte del Estado, de los sindicatos, aparte de las organizaciones empresariales, de sus cámaras, de sus federaciones o confederaciones. Hay otros, hay terceros que inciden en las relaciones laborales.
Esto lo vemos también en el... Los llamados grupos de interés, tal vez que, por ejemplo, el conjunto de accionistas en la empresa, tal vez los proveedores, Correcto, correcto. stakeholders, ¿verdad? Los Stakeholders, llamados sí, grupos de interés. Que correcto. son núcleos que no están necesariamente en la primera línea de fuego, pero tienen su incidencia en el sistema. Tiene su incidencia en el sistema, es verdad, es verdad. Bueno, los otros organismos públicos, está bien, movimientos de género, ambientalistas, ONG, hay muchos actores que de una, bueno, la opinión pública, los medios de comunicación, o sea, son todos actores y algunos nuevos actores que en definitiva inciden en, en este sistema de relaciones laborales. Acá en este último tiempo en el país tuvimos un actor preponderante que sin duda intervino en ciertas cuestiones de las relaciones laborales, que es el GACH. Correcto. Sí, situaciones concretas. Porque ellos estuvieron directamente vinculados a todo lo que fue los protocolos de actuación, digamos, ¿no? En todo esto, digo, de hecho estuvieron trabajando en protocolos directamente en negociación tripartita, ¿no? Por Sí, ejemplo, lo de sí. la salud, los del transporte. Entonces, Sí, correcto. Esto es maravilloso, ¿no? Porque en las relaciones laborales, uno que viene con una formación totalmente estructurada, legalista y bueno, y fuera de la ley nada, la realidad es tan rica y cambiante, dinámica, que van generando situaciones como las que dice Daniela, bueno, que no, que influyen y que bueno, que no podemos escapar a su análisis o detenernos un momento y decir, bueno, bien, han incidido y cómo han incidido, porque hasta, sí, directa o indirectamente en las relaciones laborales, desde los sectores más afectados, bueno, que sabemos, ¿no?, cuáles son en Uruguay, hasta, bueno, los menos afectados en todas estas políticas públicas también que han surgido últimamente. Bueno, estimados, continuamos. Ámbito ya lo vimos. Bien. Y tenemos también algunas, tendría que haber puesto la palabra algunas variables económicas también que inciden en el sistema, y que también el relato era mayor, pero quizás lo tendría que haber puesto dos y ya quedaba con esa, pero son solamente algunas. Una es la globalización y el cambio tecnológico, la apertura económica y las nuevas tecnologías aceleradas en los últimos tiempos inciden sin lugar a duda en el sistema de relaciones laborales, la incertidumbre, las fluctuaciones en los niveles de actividad, todo lo que tiene que ver con la empleabilidad, la capacitación, la calidad de trabajo, muy importante. Sí. Perdón, ahí en globalización y cambio tecnológico, ¿también podríamos incorporar las corrientes migratorias como variables? Sí, podría, sí. Sí, se incluiría allí en la parte de globalización, es verdad. Las corrientes migratorias, es un punto sí, que no lo... podría ser en el segundo punto también. Proceso de integración, sí, el tema del proceso de integración acá le hice en referencia al régimen al régimen, no, disculpen, al proceso de integración por ejemplo, en el Mercosur, o sea, se va generando un sistema, en el proceso de integración de Mercosur, por ejemplo, un proceso de sistema de relaciones laborales particulares para la región, con derechos para trabajadores, bueno, la libre circulación de bienes y personas. Fue por ese lado el proceso de integración al que hice referencia, con propuestas, con acciones conjuntas de los actores sociales, fue por ese lado. Pero el tema de las corrientes migratorias sí se podrían incluir y sí inciden en el sistema obviamente, en el sistema de relaciones laborales.
tenemos muchos trabajadores que hoy en día están trabajando, que ya están con documentos de identidad incluso, y bueno, en las más variadas actividades que se puedan imaginar. Bien, globalización y cambio tecnológico, proceso de integración, entonces se los dije, el proceso integrador en el contexto regional de nuestro país, que precisamente tienen características propias y diferentes a lo que puede suceder en un escenario nacional. Bien, y tercero, la política macroeconómica, y esto está todo relacionado, ¿no? La política macroeconómica, el resultado es la reestructura de producción, de comercio, hay empresas que se expanden, otras que se contraen, otras que desaparecen directamente, y aquí nos enfrentamos nuevamente al tema del empleo, al tema de la importancia, o de destacar la importancia de las políticas de formación, permanente, ¿verdad? De formación continua. Los cambios tecnológicos demandan mucho trabajo calificado, por lo que entonces obviamente que hay que orientar las políticas sociales en ese sentido. Bien. Mal o bien, fuimos conformando los componentes principales que se pueden dar en un sistema de relaciones laborales, con esas relaciones de poder, que es fundamental, y para ahora sí ingresar a lo que son los 3 modelos fundamentales, ¿no? De modelos de sistema de relaciones laborales. Perdón, Marianela. Gabriela, sí. Tenés el micrófono prendido. Sí, disculpa. Ay, qué traicionero que es esto, ¿no? Yo sé, la verdad que... No, igual estaba leyendo la dispositiva. Sí, sobre todo cuando uno tiene celular, cuando está conectado con... Disculpe. Bueno, bien. Los modelos entonces de sistema de relaciones laborales, y lo que dijimos al principio, la intervención del Estado en mayor o en menor medida, bueno, hace que de la heteronomía o la autonomía del primer punto, ¿no? Un modelo de relaciones laborales heterónomo, o un modelo de relaciones laborales autónomo. Heterónomo, ¿por qué? Heteronomía viene de las leyes, o sea, creaciones legislativas o decretos, reglamentos creados por el Estado, y que con el objetivo de regular las relaciones laborales. ¿Sí? En tanto que la autonomía, por el contrario, está relacionado con la autonomía colectiva, de las organizaciones profesionales, o de los actores sociales, como gusten llamarlo, y cualquier otro también... ¿Podría retomarlo de autónomo desde el principio? No, autónomo, o sea, no tengo una definición acabada, pero autónomo viene o proviene de la autonomía colectiva, ¿sí? La autonomía colectiva de las organizaciones profesionales o de un sistema también abstencionista, ¿no? Abstencionista por parte del Estado. Eso implica autonomía, abstención del Estado. Y por ende una autonomía colectiva de las organizaciones profesionales, en las cuales se prescinde de las normativas estatales, ¿no? Las normas estáticas, que tengan que ver con procedimientos o con regulaciones procedimentales, o sea, que regulen procedimientos, que regulen
por ejemplo, constitución de un sindicato, el funcionamiento, la disolución, cuándo se afilian, o sea, eso vendría a ser entonces normas, la heteronomía, ¿verdad? Normas estáticas que regulan entonces los distintos aspectos de las relaciones laborales. Y el producto de esa autonomía es el convenio colectivo, esa sería la norma. A diferencia de la heteronomía, donde están las normas, productos del Estado, ¿no? En términos generales, la norma estática, cualquiera sea ella. Bien. Bien, vinculado entonces con esta intervención del Estado, también tenemos el punto 2, modelos de relaciones laborales centralizados o descentralizados. Hay un cuadro comparativo, yo no sé si ustedes tienen en qué estudian la primera unidad, el primer módulo, pero hay un cuadro comparativo muy interesante en un artículo de Hermida, ustedes seguramente lo tienen, sí estaba en el manual viejo, donde compara modelos de Uruguay con otros países, con Estados Unidos, con Italia, por ejemplo, con otros países de América Latina, que es muy diferente, a excepción de Brasil y Argentina, otros países de América Latina tienen un alto contenido heterónomo, una participación importante por parte del Estado, centralizado y descentralizado. Centralizado, y vamos al ejemplo uruguayo, es la negociación colectiva por rama de actividad. ¿Sí? Hay una centralización en la negociación colectiva por rama de actividad. Descentralizado, que viene a ser, o tiene relación con la negociación colectiva por empresa, a nivel de empresa. Y el tercer punto de consenso o conflicto. Consenso, donde prima o tiene preferencia el acuerdo, la participación, la colaboración, la cooperación. En tanto que el conflicto, lo primordial es la confrontación. El conflicto, tal cual, ¿no? Como lo dice, conflictivo o consensuado. Consenso, conflicto. ¿Puede volver a repetir, por favor? Consenso o conflicto son el modelo de consenso prima la colaboración, la cooperación, la participación, en tanto que en el conflictivo, en el modelo conflictivo o de conflicto, la confrontación. Gracias. No, por favor. ¿Saben que en realidad tendría que haber puesto entre la placa esta y la anterior una idea de qué se entiende por modelo? Porque estamos hablando de modelos y no sabemos con exactitud a qué refiere. Ah, lo dijo al principio, profesor, así Modelo, que sí, pero que iba a tomar el concepto, sí. Sí, se referencia al pasar, pero ¿qué es para entenderlo mejor? Por ejemplo, Dunlop, cuando hizo su estudio de las teorías, el enfoque sistémico, puro, clásico, él construyó una teoría, ¿verdad? Una teoría que fue, yo creo que el pilar o la base o el basamento para las otras teorías, sin perjuicio que fue muy, muy criticada. Pero esa teoría, esa construcción abstracta, esa construcción general que hizo Dunlop, fue producto previo o creado, esa teoría, a raíz de un modelo.
¿sí? El modelo de relaciones industriales de los Estados Unidos, en aquel año 1958 creo que fue. O sea, él construyó su teoría en base a un modelo. Entonces, ¿el modelo? ¿Qué es un modelo? Vendría a ser como una especie de categoría o conjunto de variables que se caracterizan, digamos, por rasgos permanentes y comunes en determinados países, ¿sí? En determinadas regiones o en determinado momento o tiempo. ¿Sí? O sea que entonces es un conjunto de variables o categorías relativas a las características predominantes y comunes de un sistema de relaciones laborales, en una determinada región, en un determinado país y en un determinado momento o tiempo. Eso es un modelo. Luego vienen las teorías, de a partir de un modelo se construyen las teorías. Así que, ¿qué se requiere para construir un modelo entonces? Se requiere un conocimiento detallado del sistema de relaciones laborales de cada país o región, dependiendo de lo que se estudie, en un momento determinado. Con la finalidad entonces de identificar los rasgos predominantes y comunes de ese país o de esa región. ¿Me siguen? Eso es un modelo. Después, Yo, perdón, pero me viene- perdí en la definición. en la definición, sí, sí, porque en realidad bueno, el modelo es un conjunto de variables o categorías relativas a las características predominantes y comunes de un país o una región, dependiendo de lo que se va a estudiar, ¿verdad? En un momento determinado. Por eso el ejemplo de John Dunlop. Él hizo la construcción de su teoría con sus actores, los insumos, el producto, el feedback, la retroalimentación en base a un modelo, el modelo de las relaciones industriales de los Estados Unidos. Sí, diríamos que es un Gracias. recorte a fines de estudio, tal vez, profesor. A los fines de estudio, sí, 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 sí. Discúlpenme, pero me había faltado lo principal, que era por lo menos ubicarnos en una noción básica de qué son modelos. Y tenemos, Marianela, sí, perdón. digo, tomando el concepto de teoría, digamos, justamente es una abstracción, ¿no? Digo, más que recorte, me quedé pensando en lo que dijo el compañero. Sí, sí. Claro, no es No, un no, recorte. perdón, el recorte con respecto al modelo, digamos, o sea, como es Bueno, pero no, bueno, una yo enmarcación. lo entiendo de otra manera, porque en realidad al generar una teoría lo que estás haciendo es intentar abstraer, digamos, lo conceptual para después volver a lo concreto, ¿no? Entonces digo, o sea, toma algo concreto e intenta explicar una noción de algo, ¿no? Digo, por eso me pareció, digo, es simplemente un desliz mío quizá, pero Correcto, está bien. Bueno, muy bien. Tenemos entonces los tres grandes modelos, como fuimos diciendo. Y por último, consenso, conflicto, eso lo hablamos. Claro, es este último punto, el punto 3, es un binomio, digamos, que no se estructura, bueno, bien, un modelo determinado es puramente consensual, o este modelo determinado, por ejemplo, el modelo uruguayo, es puramente conflictivo o es puramente consensuado o de consenso. O sea, hay distintos grados, ¿verdad? Disculpen, hay distintos grados y se van combinando a través del tiempo, y va a depender, y ahí volvemos a las placas anteriores, de la interacción entre los actores sociales, va a depender de la relación de poder
entre esos actores sociales, y puede ser totalmente fluctuante. O sea, podemos empezar con por ejemplo, una medida conflictiva, y después hay consenso. O sea, no es que sean, por lo menos en comparación a nuestro país, ¿verdad? Pueden existir combinación de distintos grados entre consenso y conflicto, ya sea a raíz de rama de actividad o de empresa, ¿verdad? Más micro. Profe, en el esquema de variables, Hermida indica como que el consenso en Uruguay sería conflictivo, o sea, el modelo sería conflictivo, no de consenso. No, es correcto, es correctísimo lo que decís, porque ¿cómo es que yo le decía? En el marco comparativo ese, que compara incluso con países en América Latina, Italia, que es muy similar a Uruguay, el de Estados Unidos, que es Estados Unidos, bueno, prima el consenso antes que el conflicto. Sí, se habla de que el modelo es de conflicto, pero yendo a la realidad, la experiencia indica que existen de este binomio consenso-conflicto cierta, ¿cómo le voy a decir? Se transita por distintos grados de consenso y conflicto. O sea, no es que la relación de las relaciones laborales en una determinada rama de actividad o en una determinada empresa sea puramente conflictiva. Ojo, es una visión personal, ¿verdad? Una visión personal. Sin cerrar lo que dijo la compañera, porque no quiero dar por cerrado tampoco la inquietud planteada por la compañera. La última placa, y acá nos vamos, ¿qué modelo predomina en el sistema de relaciones laborales uruguayo? Es lo que decía. ¿Quién es que hablaba? ¿Bruna? No. Sí, profe, yo. Bruna, bien, Bruna. ¿Qué modelo predomina en el sistema de relaciones laborales uruguayo? Yo creo que hay cierto, no sé si consenso, no quiero hablar de consenso, pero sí se puede hablar, si tenemos estos tres modelos a la vista, creo que lo que no están no sé si en discusión, pero la certeza, no sé si tenemos tampoco la certeza, pero en Uruguay el modelo del correspondiente a heteronomía y autonomía sigue siendo autónomo, ¿sí? Respecto a la regulación por parte del Estado. Hay normas que regulan la negociación colectiva, hay normas que regulan la libertad sindical, tenemos normas que regulan todo lo que tiene que ver con la parte individual de proceso laboral, que es otra cosa que ya me estoy saliendo de lo que es las relaciones laborales, pero no obstante, sigue siendo un sistema de relaciones laborales autónomo, en comparación con otros países de América Latina, que sin lugar a dudas hay una heteronomía considerable y limitativa, diría yo también, de muchos derechos laborales y sindicales, ¿no? Bien, y respecto del segundo punto, es un modelo de relaciones laborales centralizado, ¿sí? Donde prima la negociación colectiva por rama de actividad. No es excluyente, o sea, obviamente que sí existe negociación colectiva a nivel de empresa, pero bueno, de hecho tenemos funcionando los consejos de salarios en 24 sectores de actividad con muchos subgrupos, bueno, donde precisamente están organizados en organizaciones sindicales y o organizaciones empresariales. Bien, yo creo que la mayor discusión, hablando le decía, de la certeza, y no estaba muy convencida con la palabra, la mayor discusión quizá, y que puede dar lugar a distintas opiniones, es el punto 3, si el modelo de relaciones laborales
uruguayo es consensuado o conflictivo. ¿Quiere alguien opinar sobre el punto? ¿Qué les parece en función de esta realidad que estamos pasando o por situaciones anteriores, por lo menos desde que funcionan nuevamente o se reinstalaron en el año 2005 los consejos de salario? Profesora, yo lo ubicaría en consenso, ¿no? Porque si bien aparecen conflictos en distintas ramas de distintas ramas o rubros, digo, así como aparece en el conflicto, también enseguida también empiezan a aparecer la negociación o el tratar de apalear ese conflicto o de llegar a una resolución más cercana posible a lo que los trabajadores quieran, ¿no? Eso es mi punto de vista, no sé si es correcto. Yo creo también, como la compañera, que es más bien de consenso. O sea, si bien hay un grado de conflicto que es necesario, generalmente se llega al consenso. Claro, yo por las dos opiniones que escuché, de Jimena y de Cira, podría presumir que ustedes se están refiriendo a lo que es la negociación en los consejos de salarios, ¿no? Donde hay, más allá de que pueden existir puntos de vista diferentes, opuestos, se ha llegado, y la historia lo indica, a propósitos comunes, a consensos, a compromisos, si se puede decir también a compromisos, y bueno, de hecho, hay muchos, un porcentaje elevado de acuerdos en los consejos de salario. Yo supongo que las compañeras se refieren más que nada a lo que es la negociación en los consejos de salario. Yo sí, profesora. Sí, hablaba de eso. Sí, yo igual como la compañera, refiriéndome a eso, obviamente, ¿no? Ya sabemos que en un momento de la historia no estuvieron activos y eso, bueno, pero remitiéndome a partir del 2005, que reaparecieron y ya se establecieron, yo creo que sí, que a veces más allá de que, bueno, de que el resultado no sea tal cual como se espera de la otra parte, sí, hay una no sé cómo decirlo, hay un ámbito donde se puede plantear el conflicto y bueno, y de ahí tratar de negociar la participación de los afiliados, de los delegados sindicales, etcétera, ¿no? Y si bien capaz que no se llega a ese resultado que ellos quieren, que a veces tampoco es que se llega tal cual, bueno, pero se llega a un punto medio o a algunas mejoras. Yo me refería a eso. Creo que la compañera capaz que también. No quiero hablar por ella. bien. Lo que pasa es que son dos platos de una balanza, ¿no? En términos puros, difícilmente podamos encontrar un modelo en el cual se da totalmente conflicto o totalmente consenso. Si vemos un modelo japonés, evidentemente vamos a ver mucho más consenso porque ellos tienen una idiosincrasia particular en la cual se reúnen en las primaveras y canalizan las actividades en términos de intereses nacionales. Sin embargo, nosotros los latinos tal vez tengamos implícito el conflicto de una manera un poco más intensa, porque en definitiva al final del día siempre hay un conflicto implícito y tratados de paz, que son esos convenios que momentáneamente mantienen la paz. No sé, lo veo así. Correcto, está bien. Sí, son distintas visiones y es verdad, el tema de la presencia o que esté implícito el conflicto colectivo en las relaciones laborales es tal cual, sí. Por eso yo les hablaba hoy de distintos grados, de distintas combinaciones entre los dos últimos consenso-conflicto, en función de las estrategias que vayan utilizando y las relaciones de poder, ¿no?
Yo por último, para ir, Marianela, ¿me permitís? sí, No, sí, yo claro, quería Daniela. justamente dar mi opinión respecto a esto. Pero Perfecto. me parece que el modelo de relaciones laborales uruguayo que se ha construido a lo largo del siglo XX y XXI es predominantemente colaborativo, ¿no? De consenso, porque las reglas que se han estipulado, las normas que han surgido, tanto por la parte de etática como por la parte de la autonomía colectiva, intentan tener un permanente consenso. Por ejemplo, pongo un caso de las famosas cláusulas de prevención de conflictos, ¿no? Ese tipo de cláusulas son justamente entendiendo que lo que hay que llegar es a un consenso, ¿no? Y bueno, si nos vamos a pelearnos, pero con orden, ¿no? Hay un intento de consensuar, aunque sabemos que en algún momento nos vamos a enfrentar o confrontar, ¿sí? Los consejos de salarios, que es nuestra ley madre desde el año 1943, intentó, quizá insuficientemente, con la perspectiva de los años, pero intentó sin duda alguna generar un sistema colaborativo entre las partes, ¿no? Hay muchas reglas para el consenso que tenemos en el sistema de relaciones laborales de Uruguay. Entonces, me parece que entre todos los actores han intentado, aquello que habla Dunlop en su teoría de la ideología, hay una ideología en común que intenta llegar a un consenso con diferentes bases, ¿no? Algunos lo ven el conflicto como algo inmanente de la relación de trabajo, otros lo ven como algo patológico, pero en definitiva todos van a intentar el consenso. Entonces, por eso a mí me parece que el modelo es predominantemente de consenso. Bien. Bien, sí, el tema de las cláusulas que dice Daniela, las cláusulas sobre prevención y solución de conflictos, son cláusulas que se vienen incorporando desde un tiempo a esta parte, ¿no? Y yo me animo a decir, a pesar de la existencia de la ley de negociación colectiva de la actividad privada, que está presente en la mayoría de los laudos, de las actas, ¿no? De consejos de salario. Y bueno, que regulan precisamente mecanismos para prevenir el conflicto, por lo general a nivel bipartito en primera instancia, y bueno, con avisos previos, plazos, y bueno, y después en el caso de que exista un conflicto, y no se pueda solucionar a nivel bipartito, bueno, el traslado a los consejos de salario. Que a veces cuando el conflicto se hace un poco difícil y extenuante, se pasan la negociación a las autoridades que colaboran en la solución. Ya incluso La conciliación y el arbitraje, ¿verdad? el arbitraje. Y el arbitraje que sí, que en definitiva no está expresamente establecido en los laudos el arbitraje, pero bueno, No. Las autoridades muchas veces participan de esa negociación y no me animo a decir ningún ejemplo ahora, pero los más, digamos, los más las situaciones más áridas, las más difíciles de consensuar, por lo general son trasladados a las autoridades, llámese director o llámese incluso ministro de Trabajo. Bueno, lo que yo quería para cerrar ahora sí, y se los voy a proporcionar también se los voy a subir a Eva, este artículo de Razo, que está muy interesante, es un artículo que está publicado en una revista chilena, El Sistema Uruguayo de Relaciones Laborales entre Autonomía y Negociación, se llama el artículo.
una revista chilena, pero seguramente debe estar publicado en alguna revista de acá o algún compendio de artículos en algún libro uruguayo. Él, al plantearse esta interrogante, Raso lo que hace es establecer tres caminos posibles en este proceso de construcción del sistema de relaciones laborales que se viene desarrollando desde el año 2005 con la reinstalación de los consejos de salario. Y Raso dice que se requieren para este proceso de construcción del sistema de relaciones laborales tres caminos. ¿Sí? El primer camino habla de la ampliación de la materia de la negociación. El segundo camino, estimular los espacios de autonomía, los espacios de nuevo consenso. Y el tercer camino, la profesionalización de las relaciones laborales. Estos son los tres caminos posibles, o tres propósitos, que señala Raso por lo que venimos de hablar, ¿verdad? ¿Cuál es el modelo que predomina en Uruguay? También hace referencia Raso al papel desarrollado, o al papel desempeñado por los consejos de salario, por lo que venimos a hablar con ustedes y con Daniela. El tema de la ampliación de la materia de la negociación, que es el primer punto, habla de enriquecer, ¿sí? De enriquecer lo que es la negociación colectiva, incorporando nuevos temas, ¿sí? Nuevos temas, como siempre se dice, el tema que no es fácil de consensuar, el tema de la productividad, el tema de la competitividad, y habla que para tratar tema de competitividad, bueno, hay que tener en cuenta varios factores, no solamente la inversión, la política exterior, el tipo de cambio, sino también que se tiene que tener en cuenta todo lo que tiene que ver con el trabajador en particular, el compromiso, la responsabilidad, la formación, esos son todos temas para incorporar, para ampliar, para enriquecer la negociación. También el tema de la formación profesional, la formación, como dice la OIT, la formación durante toda la vida, y no por toda la vida, con todo esto que estuvimos hablando de los cambios tecnológicos en forma acelerada. ¿tá? Entonces, respecto del estímulo de nuevos espacios, que es el punto 2, darle mayor inclusión a lo que tiene que ver con la participación de los trabajadores, la participación... Profesora, sí. Un momento, hay un micrófono abierto y a mí, en lo personal, no la puedo seguir muy bien porque alguien tiene el micrófono abierto. A ver, cerramos los micrófonos. Ahí está. Entonces, se requieren nuevos espacios de negociación, por ejemplo, la participación, como decía, de los trabajadores, sobre todo en el contexto actual, ¿no? Con las exigencias de calidad por parte de las empresas. Bueno, sin perjuicio de que seguramente esta participación no vaya de la mano con algunas, ¿cómo le voy a decir? Ideas o conceptos que tiene el sindicato respecto de lo que yo les decía de su participación confrontativa. Bien, respecto hablábamos también del último punto, la profesionalización de las relaciones laborales, refiere sobre todo a la formación de los negociadores, tanto la formación de la parte de gerenciamiento de las empresas, sino también negociadores con formación suficiente para poder llegar a situaciones de entendimiento, ¿sí? De entendimiento, de consenso, y que puedan participar con mayor creatividad, ¿verdad? Creatividad que se requiere mucho en situaciones difíciles y sobre todo para esta época que se viene de restauración, ¿verdad?
Bien, yo quiero terminar con una, no sé si reflexión, pero sí un punto final para, y para cerrar esto que ustedes venían diciendo, bueno, bien, ¿es un sistema consensuado o es un sistema conflictivo? Uruguay tiene tiene algunas fortalezas, pero también tiene algunas debilidades. La fortaleza, y ya lo dijimos, ¿cuáles son las fortalezas para un modelo consensuado? Es la reactivación de las leyes de tutela de los trabajadores desde el 2005, sobre todo en el periodo 2005, 2006 al 2009, donde hubo una cantidad importante de normativa protectora. Otra fortaleza de Uruguay es de la tradición que tiene de diálogo social, ¿sí? Un diálogo social que en muchos casos incluso hay estructuras tripartitas ya conformadas, ¿verdad? Que también lo vimos en el día de hoy. Y la otra fortaleza que tiene es un adecuado nivel cultural de los actores sociales. Estos puntos que les estoy hablando ahora los relata Raso en este artículo que se los voy a hacer llegar entonces a través de la EVA. Pero bueno, ¿cuáles son las debilidades? Y un poco para hacer eco a lo que decía, no sé si era Cira hoy, respecto a que el sistema de relaciones laborales uruguayo es conflictivo. Una de las debilidades es que sigue existiendo, en principio, no todas las veces, en principio, un clima fuerte de confrontación. O sea, la primera herramienta a llevar a cabo es el conflicto, ¿sí? Y la negociación colectiva lo dejamos como un mero instrumento para llegar a eventuales consensos o eventuales acuerdos. Pero lo que se visualiza entonces, dice Raso, es un juego de poder que alterna el conflicto con la negociación, ¿sí? También es otro de los puntos que vamos a ver, los modelos competitivos de ganar, perder o cooperativo. O sea, Raso habla de que nos acercamos más al modelo competitivo, ganar, perder, al dar primacía o preferencia a la confrontación. ¿Ah? Otra de las debilidades, bueno, lo que decíamos hoy, la negociación colectiva pobre, se requiere incorporar otros temas aparte del salarial, bueno, y de las condiciones de trabajo cuando hay acuerdos entre partes. Otra debilidad es la formación, entonces, la falta de formación de los negociadores, aunque Daniela, hace un tiempo a esta parte también vienen perfeccionando, ¿no? O cooperando la Universidad de la República con la formación de los negociadores en Consejo de Salarios o en un conflicto común. Es verdad. Sí. Bueno, yo creo que por acá estaría dejando la clase de hoy. Bueno, lo que quise intentar es que, bueno, que quedara claro cómo llegamos a un modelo con los componentes básicos, no únicos, básicos de un sistema de relaciones laborales, y bueno, y llegar a este interrogante que quizá no se respondió porque, bueno, puede haber algunas opiniones que no coincidan. En ese sentido, Raso habla de la profesionalización de las relaciones laborales, ¿no? Sí, Cuando sí, habla de la sí, formación Daniela. continua. Sí, sí, Daniela, sí, es así. Sí, está muy interesante este artículo. ¿Y saben Está muy qué? interesante, sí. Está muy interesante. Y no les dije, pero este artículo es del año 2012 y en mi opinión, que no lo leí con detenimiento porque son unos cuantos, pero sí en la parte esta que les proporcioné ahora, mantiene bastante vigencia las consideraciones realizadas en el 2012, cuando ya estaba todo este panorama de las nuevas relaciones laborales, ¿no? En Uruguay. Tal cual. Bueno, estimados, lo dejamos por acá. Ya está colgado esto en la página y me comprometo a colgarles esto de Raso y tengo alguna otra cosa también para
compartir. ¿Sí? Muchas gracias, buena jornada, profesora. Bueno, por favor, para Gracias. ustedes, Al y jueves. gracias, gracias por escucharme. Bueno. Hasta luego. Chau, chau, pasen bien. Marianela, ¿te quedas un minuto? Sí.